Horas muy, pero muy difíciles por Latinoamérica, actualmente Hispanoamérica, y en esta tarde, ya pasadas las 13 horas y 9 minutos, voy a hablar acerca del estado de sitio propuesto por posiblemente la ley aquí en este país, entendiendo de que el miedo es casi total y que las personas que pudieron haber quedado no reúnen requisitos totales de entendimiento, sino que se siguen reuniendo en convencionalidad, en el cual no soy parte, pero como buen aires disierno la ley y a partir de allí es que me animo a dar algunos consejos en lo que respecta a la dirección del bloque sudamericano y la realidad de cada borde en base a la ley. El estado de sitio es el reconocimiento de que el país, la naturaleza, la tierra, el aire están siendo invadidos por indominios, por seres que no reúnen requisitos de seres vivientes humanos y que vienen con un propósito. Ese propósito está estipulado en la ley, en este caso del país con las letras contravencionales Argentina, Satanás, pero la ley que ha sido legislada por la Trinidad es buena, es aplicable para resguardar los bordes y la naturaleza. En ningún punto de la ley está permitido el terrorismo, el terror, en todo ámbito de los sistemas. Y quiero hablar acerca del repudio al terrorismo político, el repudio al terror y que quienes se mantengan del lado de los seres vivientes, de los humanoides, de la tierra, los mares y los animales y el espacio y el sistema, van a tener que combatir con el terrorismo político, el terror organizado, que es lo que intentan infundir en los vientos y en los aires a través de esas apariciones y en los pies ilegales que pisan América y la tierra de Hispanoamérica aquí en el sur de América. El terrorismo es diferente al terror, no ya en un sentido amplio, sino en la aplicación pública. Lo que se está viviendo son momentos de terror porque durante muchos años hubo terrorismo político. La ciencia política se ha terminado por estas latitudes, pero todavía queda el eco del terror y del terrorismo político, lo cual el estado de sitio reconocido, los que aspiran a vivir en la tierra y ser y reconocer dominio, van a combatir diariamente a nivel civil y a nivel estructurado contra toda estrategia de Satanás y las personificaciones que llegan en avión, que aparecen en las casas y que quieren sustituir los recuerdos, las personas que han vivido, las descendencias, las casas, en los cuales prácticamente el país se encuentra en una guerra constante, en lo cual no hay que temer. Pese a que correctamente se entiende por terrorismo la visión de que dan los distintos diccionarios, por ejemplo, dominación por medio del terror o la sucesión de actos de violencia para infundir terror. Entiéndase que una nave de 70 metros sobre los aires es infundir terror, es una denominación ilegal de Satanás que intenta infundir terror y es la sucesión, que es lo que quiere lograr Satanás, de esos actos para infundir terror a los que no sabían quiénes eran
los personificados que los envenenaron. Es necesario separar estos términos, pues en la práctica operan desde perspectivas opuestas y producen diferentes afectos, pero a la vez son lo mismo. El terror y el terrorismo de Estado es lo mismo. Es por eso de que aquellos que han sido desleales a cada borde del continente y principalmente y lamentablemente United States of America y Argentina deben vivir combatiendo el terror y el terrorismo de Estado en base a la ley para poder tener consideración internacional, entendiendo ya desde que Vaticano, Italia, Francia, Gran Bretaña, lugares donde para 24 horas Satanás ya no tienen ni visa ni acceso a este continente y todo aquel que posee arma debe mirar inmediatamente a que los próximos sean echados del mundo como lo fue Occidente. El terror es ejercido por falsos gobiernos con la intención de mantenerse en el poder anulando los diversos medios o intentando hacerlo todos los focos de resistencia que se oponen a su dominio, ya que el terrorismo político representa la acción contraria, es decir, constituye el conjunto de actos violentos implementados por quienes son víctimas de represión o intentan derrocar a los que los ejercen. El propósito de Satanás personificando dragones es destruir el dominio, mi cuenta, por el entendimiento que llegan los profesionales en las ciencias de que lo que sucede no tiene absolutamente ningún tipo de relación con la realidad, sino que es Satanás dañando el espacio y los sistemas en los cuales los seres humanos que no han quedado enfermos durante estas 8 guerras deben estar con los pies sobre la tierra para poder proteger sus espacios y demostrar de que no podemos recibir a ningún simulador sobre la faz de la tierra. El terror tiene entonces alcances mucho más amplios y puede hacer uso de instrumentos variados en el terrorismo. Lo que hace Italia, lo que hace Satanás, lo que hacen los Adviento, infunden guerras, utilizan herramientas como los aviones de no fabricación humana que aparecen en el aire, y esos instrumentos pasan a ser totalmente ilegales, ilegítimos y enemigos de cada espacio en Sudamérica y en diferentes lugares de América. Esto se comprende más fácilmente por los medios de los que disponen habitualmente los que supuestamente gobiernan. Utilizan aspectos económicos, armamentos, dominios de información y posibilidad de cohesión en todos los órganos. Eso administrado por los personificados y por los luciferes, en los cuales entra Satanás a querer dominar por medio de los humanos, son las herramientas que vamos a utilizar para poder combatir aquí en América a todo aquel Satanás que intenta tomar los aires y la tierra. Lo siento muchísimo por cada dragón y dragona, cada personificado que aparecen sobre la faz de la tierra sin saber quién los hizo. Deben inmediatamente dirigirse a donde van a eliminarlos sin violencia para poder demostrar de que esto no pertenece a sitiantes ni a extraterrestres y que lamentablemente son soldados con fines de arruinar la naturaleza y el orden humano, natural, nacional en los perímetros correspondientes. El terror ha quedado tipificado por las dictaduras jacobinas ejercidas durante la Revolución Francesa a nivel político, que se hacían pasar por un comité de salud pública que dirigía un tal Robespierre. Por eso es que
Han hecho estrategias y han puesto políticos Pierre, la ley Pierre, y encontramos solamente en el Estado traición y traicioneros, demonios que han traicionado a toda clase de sistema, pero que lentamente quieren resucitar, y lo subsiguiente es tener que luchar posiblemente contra los mismos propios demonios y no de la manera que se ha luchado durante estas 8 guerras, matándose principalmente Estados Unidos y Argentina unos a otros y perjudicando a todos los hispanoaméricas en Centroamérica y en diferentes lugares de este continente. Esos tipos de formas que supuestamente eran una manera de gobierno, o uno de los tipos de terror a lo que los supuestos gobiernos recurrían a un actual tiempo, dejan de tener vigencia aquí en Hispanoamérica. En nombre del pueblo se ejecutaba a sus presuntos enemigos y sin embargo eran ellos mismos los enemigos. Francia es uno de los países que continúa diciendo de que no dominan la situación y que deben ejercer el gobierno en aquellas fronteras y no incidir agravando las situaciones en otras fronteras. Hubo otro también Maquiavelo, que fueron evidentemente ejes que quieren seguir estando en la historia de la adversidad, que hay que recordarlos como enemigos, en los cuales no es posible la aplicación, que supuestamente ese príncipe obtenía poder del Estado y que las medidas terroríficas las impusiera todas a un mismo tiempo y eficazmente, para que después no tuviera necesidad de recurrir nuevamente a ellas y brindar entonces tranquilidad a los gobernadores, decían, infundiendo la sensación de que su objetivo era hacerles el bien. Son teorías que han quedado totalmente obsoletas, donde transaban con los demonios, donde esos maquiavelos eran personificaciones de Miguel, mientras Satanás hacía sistema universitario en los países, y los seres humanos se fueron deshaciendo por voluntad, creyendo de que el Estado, que significa naturalidad, y que la universidad, que enseñaba letras y estudio, eran confiables a través de un documento. No necesitamos más traidores, no necesitamos más traición. Cada documento de ser humano que ejerce por buena voluntad en cada país pasa a ser un documento e inmediatamente pasa a ser evaluado si llegan a ser alguna de las letras que dice el documento en base a todo lo que está sucediendo. El uso del terror por parte de los gobernantes es en la actualidad una forma de control social que se implementa cada vez que sea necesario y fundamentalmente cuando la profundización del disenso pone en peligro el orden establecido. Estoy exponiendo acerca de lo que es el terrorismo político. No quiero alterar ningún orden ni ninguna estructura. Creo que ha evolucionado la estructura natural, nacional y científica como ningún lugar del mundo lo ha hecho el continente americano. Pero lamentablemente hemos ido a la raíz y nos hemos encontrado con el versículo 8:44. Hemos hecho el análisis al rubio y hemos encontrado que adentro había solamente una luz y que era Satanás. Hemos verificado quién es ese morocho y nos encontramos que era un príncipe de Occidente, Lucifer. Y a partir de allí es que debe haber un orden establecido natural y una autoridad constantemente en cada uno de los países, entendiendo que esas especies y esa evolución que parecía confiable nos mata. Y vamos a buscar todas las maneras para no arruinar nada de lo que hubo y hay, pero entendiendo que hay ilegales y que hay tropas y que vamos a confiar en los escáneres y aquel que no es ser humano no lo es. Aquel que no nació en el país no nació. Aquel que porta ropa si no es ropa, no es ropa.
terrorismo político es, como dijimos, la antípoda del terror. Y a la vez son los aliados al terror. Lo que ha dejado aniquilado a la autoridad gubernamental, y Satanás y Lucifer se gozan en las palabras por haberlo logrado. Es opuesto dice, por grupos que pretenden derrocar a los gobernantes que lo ejercen. Si vienen con ese objetivo, tienen que darle pelea. No vienen con propósitos de paz, no los hizo el Padre, no los creó Jesús, no poseen el Espíritu Santo. Si vienen y pretenden derrocar gobiernos, deben ser eliminados y cada joven debe apoyar estructuras de mecanismo de eliminación en base a la cruz del Calvario, donde Jesús dijo: Elí, Elí, sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y se hizo pecado, para que a partir de allí la resurrección tenga efecto natural sobre otros humanos y que no haya duda alguna de la eliminación del pecado. Toda acción terrorista está orientada por claros objetivos, entre los que se pueden precisar los de vengar a las víctimas del terror, que es lo que está sufriendo este continente. Occidente fueron derrotados, fueron echados, fueron expulsados, van retrocediendo en cada línea de gobierno, pero el espíritu y la carne de tales individuos es venganza y se reúnen con Italia y con otros de Europa e inmediatamente hacen eso a los cielos y aparecen personificando y aparecen estrategiando, donde no es posible permitir tal venganza. Invito a este país, que lamentablemente tiene las peores letras, a no practicar la venganza, pero sí la eliminación estratégica, como se está empezando a pensar en algunos, cuando se puede verificar de que no tienen documentos y de que no tienen identidad alguna americana. Organizarse eficazmente y lograr establecer una acción progresiva, tanto cuantitativa como cualitativamente, y de esa manera tomar el poder los seres humanos pleninacionales con propósitos de demostrar que la tierra tiene valor y ese valor es por la autoridad humana y el rechazo organizado de todo aquello que no lo es. El objetivo se define en una primera etapa como un movimiento, que ahí se está refiriendo a lo que es el terror político, en lo cual hay que erradicar. Utilizo el terror como concepto y doy vuelta en base a lo que las cárceles hacían para hacerlo positivo y legal en los seres humanos. No es posible buscar venganza en las víctimas o represión en los débiles, como se estaba haciendo con los adventistas sinceros, con tal de quedarse con dinero, o intentar publicitar las acciones a través de brutalidad de régimen o desprestigio ante la opinión pública interna y externa, que es todo lo que buscaba Satanás en mi cabeza para poder derrotar a los seres humanos, y lo logró según un informe que hay y en el cual lamentan muchísimo de que han caído muchísimos seres humanos, y recién en esta generación se puede llegar a decir, no generación, sino en estos tiempos, después de profunda investigación, es que va teniendo un efecto positivo en base a la traición de muchísimos años al no contarme directamente: Brachetti, sucede esto y esto, sino que el negocio de las chapas de los aviones, el espíritu de pobreza lamentablemente que hubo durante más de 300 años en este continente, hizo que se me tape durante 13 años la verdad pura. Para los actos terroristas que alcancen eficacia, dicen estos tipos, no pueden ser aislados, sino que deben estar planificados y vinculados en una relación eficaz. Lamentablemente hizo muchísimo Lucifer
estrategiándolos, vamos a utilizar cuáles fueron las estrategias de Satanás para poder derrocarlo de diferente manera en tiempo récord. Encontramos de esta manera que el terrorismo y el terror están localizados netamente en lugares de poder. Cada país sabe dónde es que pueden encontrar un nuevo lugar o una nueva institución donde sean leales los que entran a esos lugares, donde entienden qué es lo que sucede y a partir de allí encontrar voces y registros de administración de la ley oficial para poder combatir en cada país en base a lo que está sucediendo. Acá en este país ya se sabe quiénes son las instituciones que no tienen credibilidad alguna. Insto a no equivocarse a cada uno de los que van entendiendo, discerniendo, comprendiendo y sobre todas las cosas a no tener miedo al terror y al terrorismo político y pasar a una etapa de administración natural nacional donde los países puedan decir de que se está resucitando y de que cada país va traduciendo y van ejerciendo de una manera superior con propósitos de tener un continente equilibrado y devolverle a nuestros hijos naturales el continente que le quieren arrebatar. Que Dios bendiga a cada centímetro de América y del mundo.